Hola, estoy en este momento iniciando un nuevo... Ahí sí, voy a el remo. Hola, Voluspa. Hola Paula, Estoy sin audífonos. ¿Qué pava? Hola. ¿qué tal? ¿Bien y tú? Bien, Oye, primero agradecerte montones como el tiempo que te diste para esta conversación en estos días, que no sé si lo has sentido así, pero están siendo súper agitados desde Chile, Colombia, Palestina, bueno, pandemia, todo lo que está pasando en el mundo es, es como que ocurre, ¿cierto? sí, es como un mundo que se desgrana, ¿no? Como que se deshace. Sí, es como eso. Hoy día una amiga me decía, claro, es como no hay lenguaje y para lo que está pasando. Es como que ahí estamos en una catástrofe y no y pareciera que solo hay como palmotazos, gritos, show, qué sé yo, todo aquello. Eh, Así que ha sido complejo. O sea, ha sido como no complejo en el sentido como de difícil, sino como un aire, como hay un aire, me siento. Yo creo Eh, que bueno, hay múltiples factores y probablemente hay un mundo viejo que se termina y eso genera mucha violencia porque en general los mundos viejos no quieren soltar el control y el poder, ¿no? Pero me da la impresión que las cosas se terminan así, así se terminan, de repente, ¿no? Y por otro lado, hay un mundo joven, nuevo y muy incierto que emerge. mm, Entonces, estas dos cosas entran como en un choque del real, ¿no? Como que el choque no es ideológico, que tal vez es lo más interesante, sino que el sí, choque es real. Es como que tiene una hiperrealidad que no permite la retórica. sí. eh, De hecho, creo que acaba de decir algo muy importante porque, bueno, Sergio Rojas, que yo creo que tú lo más que conoces, filósofo y también profesor claro. de la Universidad de Chile, también fue mi profesor, claro, habla de este epílogo en el que estamos. Mm. Y del epílogo y también del momento de incertidumbre y de la incertidumbre también como ese momento en que el arte tiene un, bueno, parece que esta cuestión sí era importante, miremos, porque necesitamos imaginar mundos posibles y todo aquello. Entonces, hay algo ahí que pasa y que al mismo tiempo tú lo llamas como este choque no ideológico. Perdón que estoy haciendo como las consultas técnicas al equipo. Eh, entonces, que tú lo llamas como no ideológico y creo que también pues esta misma amiga que lo conversábamos a propósito de lo que pasó en el... Disculpa que no he hecho todo mal, en realidad, porque no te he No te presentado lo del preocupes, te estoy ciclo. siguiendo. Sí, Tengo mucha experiencia de escuchar, así que dale nomás. sí, es que hace un día vengo saliendo de un laboratorio, de unas clases, entonces todo ha sido mal. No te Ahora preocupes, no sí, te todo preocupes. nuevo, la verdad, ya. Es que me entusiasmé con la conversa y además como que tengo que, mi equipo justo hoy día no podía estar todo el mundo, entonces estoy con el StreamYard sola y qué sé. Eh, ya, primero, Saber Futuro es una fundación, ustedes nos pueden encontrar en saberfuturo.org, donde lo que nos preocupa principalmente es el conocimiento. Es de quién es el conocimiento, cómo se distribuye el conocimiento, quién tiene acceso al conocimiento, porque el conocimiento es poder. Y no lo quiero decir como es, había un eslogan que decía como el conocimiento es poder, como ve y obténlo, sino más bien cuestiónalo. Porque como a mí me gusta mucho, yo cito mucho a Rancière, al filósofo francés, a propósito del maestro ignorante, como que hace este ejemplo que me parece genial, que es como que, bueno, el maestro ignorante, la gracia es que finalmente esta persona descubre que la mejor método de enseñanza es enseñar aquello que uno no sabe. Entonces él terminaba, y esto es la realidad, enseñando piano sin saber tocar el piano. Ujú. Entonces él decía, es que el problema de la visión progre es que cree que la igualdad es un fin, ¿ya? Entonces, y no se dan cuenta que es un principio de igualdad.
Entonces, porque es muy violento en la relación maestro-estudiante, maestro-alumno, no solo el hecho de que hay alguien que sabe más que tú, que eso puede ser, siempre hay alguien que sabe, puede pasar, podemos vivir con aquello. Es el hecho de que yo sé aquello que tú tienes que saber. Claro. Y todo lo que queda afuera. Claro, es muy interesante eso porque creo que en la actualidad, hablando de este choque generacional, que a mí me parece súper interesante, porque me parece que el choque generacional es más gravitante que el problema ideológico. Y las ideologías eran síntesis de pensamiento que dejaban fuera una serie de elementos de la subjetividad y de lo que es vivir, aspectos de lo humano, como las contradicciones, por ejemplo, que no estaban admitidas en estos sistemas de pensamiento que eran súper jerárquicos y patriarcales, sin duda, patriarcales, ¿no? Y que tiene que ver con lo que estás diciendo, ¿no? Pero que yo creo que hoy día la información está disponible ahí para todos. Por lo tanto, cuando tú enseñas, no enseñas información, enseñas otra cosa, ¿no? Tal vez en la generación análoga de la que yo soy... no, y yo también, en fin. De las últimas representantes, supongo. Última. A nosotros nos enseñaban personas que se dotaban a sí mismas de un aura como de maestro, ¿no? Y claro. en ese sentido, era una academia muy jerárquica, machista, increíblemente machista, que colapsa antes de... Toda esa tradición colapsa antes del estallido social. Es muy interesante porque colapsa el 2018 al interior de la academia, ¿no? Y sí. Lo que colapsa, creo yo, es justamente esa falta de horizontalidad. Porque para un joven hoy, yo hago clases hace muchos años y hago clases al último curso, ¿no? Tiene toda la información disponible, por lo tanto, no le va a venir a decir a alguien lo que tiene que pensar con respecto a ciertas cosas. Creo yo que cambia radicalmente la relación con el conocimiento porque se separa de la información. Yo creo que es interesante separar como proceso conocimiento de información, ¿no? Nosotros tenemos mucho acceso a información, sin embargo, no necesariamente ese acceso a la información genera conocimiento, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los sistemas educativos, no solo universitarios, académicos, sino que escolares, para que las personas adquieran herramientas para que a partir de esa información puedan generar en sí mismos procesos de conocimiento? Sí, de hecho, una cuestión es que uno, a partir de cuando ya se mete en el tema del conocimiento, de la historia del conocimiento, bueno, está esa cita que Foucault utiliza de Nietzsche, de ese momento loco en que los animales se volvieron locos e inventaron esa cosa llamada conocimiento, que en realidad es como un fluir. Y desde ahí también toda esta lógica del disciplinamiento del conocimiento, el autor también como una forma de disciplinar al conocimiento. Pero antes de seguir ahondando, voy a hacer los protocolos correspondientes. Voy a continuar. No, vamos que me puedo no desviar. Yo espero el... No, solo decir que, claro, nosotros como fundación hemos estado muy metidos en el tema del tema del conocimiento y también en el tema de la Constitución. Sobre todo, y porque inevitablemente, y aquí me agarro del último que dijiste, esta distinción de información, conocimiento, y esta distinción que yo le agregaría un tercer elemento, conocimiento, información, dato. ¿Ya? Que nos empieza a rondar y que nos empieza a preguntar a cada rato, incluso de la composición de la asamblea, de la convención constituyente, de la presencia o no de pueblos originarios, de la paridad, etcétera. Entonces nosotros, bueno, además de levantar una encuesta con temas que tenían que ver más bien de principio, del uso y las consecuencias
que es lo que a nosotros nos interesa, las consecuencias sociales de la tecnología. Alá y los constituyentes hemos hecho un trabajo también de entrevistas a ellos y ellas, y ahora queremos un poquito bajar la calma ya que vienen los días y también darle espacio a otros momentos de reflexión, porque algo que creo que hemos sacado como conclusión, tanto las y los constituyentes con los que he conversado como el equipo de la fundación, es que algo que el proceso constituyente va a tener que hacer, yo no sé cómo, porque creo que Chile es muy poco dado a eso, es como a pausar y a tener calma y tener un momento y reflexionar, porque las cosas son complejas, entonces son complejas, tienen matices, la cuestión no es como yo, hombre blanco, racional, controlo todo, o sea, no funciona así. Entonces, como es complejo, te vas a tener que encontrar con el otro, vas a tener que dialogar realmente con el otro, y además se te viene un mundo que, como tú dices, unos paradigmas de un mundo viejo y un mundo nuevo que se te caen, pero que al mismo tiempo tampoco tienen tantos grados de comprensión, porque siguen habiendo también, el pasado es como siempre algo que se lleva, como esa novela de Alan Poe, es el pasado, pero es una relación amorosa que siempre está ahí como que nunca la puede soltar. Y bueno, en este nuevo ciclo que se llama ¿La tecnología nos podrá salvar? Como ¿quién podrá salvarnos ahora? Bueno, yo obviamente creo que no hay que tener una mirada utópica de la tecnología, ni tampoco fóbica. Tópica. Claro, porque al final existe, o sea, ambos usamos lentes y ya tenemos tecnología, o sea, hablamos de tecnología. Sino más bien es ver qué hacemos con aquello y cómo está modificando, cómo está alterando, cómo nos está afectando nuestras subjetividades. Y esa conversación la estamos iniciando contigo y la próxima semana la queremos como continuar con otros actores que consideramos relevantes. Entonces quiero primero, para las personas que no te conocen, bueno, para mí tú eres alguien conocida, yo bueno, estudié en Juan Gómez Milla, también estudié en la Facultad de Arte, entonces eres una persona que conocida, pero no todo el mundo te conoce, ni a mí, yo soy Paula Espinosa, soy directora ejecutiva de la Fundación Saber el Futuro, ella es Voluspa Jarpa, una artista nacional muy reconocida tanto en el ámbito nacional como internacionalmente. Yo creo que eres una de las expositoras, exponentes más relevantes en el mundo, en el campo internacional en Chile en la actualidad. Y de hecho, y bueno, tienes un montón de exhibiciones destacadas desde el 2001 hasta la Bienal de Sao Paulo el 2014, estuviste, bueno, creo un hito importante lo del 2016 en el Malva como expositora individual, a mí me pareció que eso fue un hito súper importante, y ya recientemente el 2019 en el pabellón de Venecia, en la Bienal de Venecia, que también es un lugar muy importante, con esta obra llamada Miradas Alteradas, ¿cierto? Que también me gustaría, ojalá alcancemos a hablar de ella. Tú estudiaste arte, te licenciaste en arte en la Universidad de Chile, donde fuiste alumna de Gonzalo Díaz, o también un autor chileno muy importante, y a mí lo que me gusta mucho bueno, tu generación y también ese paso de la Universidad de Chile, porque ustedes tienen también, no sé, en tu caso en particular, pero tú partiste en el campo pictórico así plenamente, luego te fuiste más hacia otras búsquedas, por decirlo de alguna manera. Pero tú tienes un inicio muy pictórico y en tu facultad está Adolfo Kuff. Y Adolfo Kuff, digamos que pone en tensión tanto en su obra, sobre todo en su obra literaria, que a mí me gusta mucho, esta tensión entre pintura y fotografía. Entonces, ahí lo quiero llevar ya al tema de la tecnología, porque a veces se nos olvida lo que son los mecanismos tecnológicos. Yo siempre cuento una historia, que si mi equipo está escuchando me va a odiar porque la cuento siempre, de un historiador de la literatura que hablaba de cuando en Francia se cambió de la pluma en madera a metálica y cómo los autores franceses tipo Victor Hugo, Baudelaire, era como
este mundo se acabó, porque esto es mucho más rápido, esto del aceleracionismo, ya no, Baudelaire escribió como en una servilleta a su mamá, o sea, una cosa ya como, ¿qué está pasando? Y un poco Kuf se hace cargo de esta locura de la fotografía junto con como en este fotógrafo un poco a reemplazar al pintor, etcétera, y también la fotografía como este primer mecanismo técnico que de alguna manera ingresa y, por ejemplo, en pensadores como Benjamin, que para nuestras escuelas son súper importantes y sobre todo un texto como el autor como productor, muy visionario en ese sentido, empieza como a decir, oye, ojo que estas cuestiones sí modalizan o sí están vinculadas y generan agencia respecto a cómo ustedes producen o no producen las obras de arte. No sé cómo ves eso y cómo fue o no fue esa influencia de Kuf. Bueno, son muchas cosas, has dicho en los últimos 5 minutos. Perdón. Así que vamos como por parte. Claro, yo estudié en la Universidad de Chile, hice el pregrado y también fui la primera generación de magíster que no me titulé. Y es interesante decirlo porque no me titulé porque no quise, ¿sí? O sea, hice toda la licenciatura 4 años, ahí tuve clases con Adolfo Kuf, con Gonzalo Díaz, efectivamente, y con otros. Y después, cuando fui la primera generación de magíster, seguí teniendo clases más o menos con los mismos. Y tengo que ser sincera y decir que ese canon de la Universidad de Chile nunca me fue suficiente en términos de conocimiento. Lo conocí, estuvo en mí, ¿sí? Pero toda esta tradición de la pintura, esa nostalgia y esa melancolía por la pérdida de la manualidad en relación a la tecnología, de la que yo probablemente participé también en las primeras obras, cuando me acerco a líneas de investigación que son más contemporáneas en sus materialidades y en sus problemáticas históricas sociales, son las otras tecnologías las que me hacen necesariamente buscar otros códigos de lenguaje. Y si tú fuiste alumna de Juan Gómez Milla, también te tocó, tú eres más joven que yo creo, pero también te tocó unas escuelas muy jerárquicas y muy machistas, ¿no? Donde las mujeres teníamos un lugar que nunca lo hemos denunciado porque creo que fuimos bastante silenciosas, pero era un lugar incómodo, era un lugar donde uno no podía decir, donde no había una seriedad para tomar el peso de la opinión que uno iba configurando en términos intelectuales. Y yo creo que también por ese mismo motivo, yo me fui alejando mucho de esos cánones, ¿no? Pero tengo que decir también, para ser honesta, que yo me crié en otras sociedades. Entonces, yo me crié en Brasil, en Sao Paulo, entre medio viajé por muchos otros lugares. Y a mí esos modos de, por ejemplo, CUF, con el que tuve muchos cursos, porque justo fui una generación que tuvo una reforma, entonces tenía como 4 cursos en el primer año. Y a mí me parecía, y después lo conocí en términos personales, y me parecía un tipo interesante, pero yo no lograba ver en CUF al maestro que los demás veían, para ser sincera, digamos, ¿no? Y nunca lo logré, digamos, nunca logré sentir esa cosa como que tenía la Escuela de Arte de la Universidad de Chile, que era como súper pueblerina. Tenía algo muy sesgado y era muy difícil para mí entender eso. Y entonces también, aunque participé sin duda de esas discusiones y probablemente mis primeras obras tienen que ver con esas reflexiones
que me fueron enseñadas, también tengo que decir que pasé un proceso largo desinstalándolas en mi matriz de pensamiento y de mis métodos creativos, ¿no? Entonces, sí lo recibí, pero al mismo tiempo también sí lo puse en tela de juicio y es algo de lo que me enorgullezco mucho porque, sobre todo en las autoras mujeres, creo que es muy importante que las mujeres hagamos el ejercicio contemporáneo de saber y de poder distinguir con qué estamos de acuerdo y con qué no. Porque no tenemos ese ejercicio, tú estás hablando del pasado, ¿no? Mi abuela y mi bisabuela no tuvieron ese ejercicio. Mi madre tal vez empezó a tenerlo, pero con limitaciones, y yo sería la primera generación que puede tener una opinión de construcción de conocimiento histórico, y en ese sentido prefiero siempre construir una mirada autónoma, ¿no? Entonces, reconozco esa formación, pero también reconozco bastante la debilidad que había en esa formación también, ¿no? Porque tuve que lidiar con esa debilidad que es súper localista. Sí, es sumamente localista. De hecho, bueno, yo estudié literatura en Juan Gómez Milla primero, y lo que me gusta lo que me gusta de Kuf en su literatura es que yo creo que él ahí se muestra en su debilidad de Sí, pintor. también lo Entonces, creo. entonces como que para mí nunca fue esa figura del gran pintor, sino que era como al revés, él siempre se ve como, se muestra más en su debilidad. Entonces eso me parecía muy Yo creo que interesante. Kuhn era una persona como autor que también su pintura tenía algo de sus limitaciones, ¿no? Digamos, nunca fue tan ambicioso con su pintura tampoco. No, 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 O no. sea, no Ni es como una si pintura literatura. donde el tipo diga aquí voy a poner No, todo mi energía vital en esto, ¿no? Tenía algo muy melancólico que yo creo que muy. también tiene en la literatura y que tiene una belleza romántica, melancólica, ¿no? Sí, sí. Eh, entre decimonónica, eurocéntrica y también súper colonial en su pensamiento chileno, Súper, ¿no? súper colonial. De hecho, Entonces, sin sí. duda eso tiene su encanto, yo no digo que no, y creo que merece reconocimiento, digamos, ese lugar y esa construcción del autor. Eh, pero en términos personales a mí es una construcción de autor que no me sirve para nada, digamos, yo soy exactamente lo contrario a esa, yo no soy una autora melancólica, ¿no? Claro, o sea, de hecho, él es un autor melancólico y claro, a mí me resultaba muy interesante porque yo ya venía estudiando como la idea de la muerte del autor y creo que sobre todo ahora, a propósito de que ya nos vamos a ir metiendo en temas más de tecnología, es como, no, ya no siquiera, no, es que tienen que Claro, hacer ese duelo pronto. esos casos curiosos que después en la historia del arte se estudian por ser muy singulares y por estar probablemente anacrónicamente a contracorriente con el tiempo. Y yo Mm, creo que Cook era consciente de su anacronismo. mm, Y creo que trabajaba desde esa desde el anacronismo. anacronismo, ¿no? No es mi caso, lo anacrónico a mí no me interesa demasiado como fenómeno autoral o estético, sino por el contrario, a mí yo tengo una mayor relación y mayor interés por la pregunta por los futuros, ¿no? Y Sí, por el artista que trabaja estableciendo, teniendo conciencia de los tiempos tecnológicos, como dices tú, ¿no? sí, o sea, bueno, luego tu obra yo siento y pienso que va derivando progresivamente hacia, bueno, a lo último que presentaste en la Bienal de Venecia, hacia también preguntas directas como, claro, con las construcciones sociohistóricas y cómo desde la autoría femenina también te vinculas o no te vinculas a ello. Yo vengo saliendo de una clase que realizo sobre lecturas que hablan de tecnología. Estábamos realizando el libro de Yu Hui, lo voy a mostrar ahí, ¿ya? Que es un autor chino, es muy interesante, te lo recomiendo mucho porque él habla sobre los ensayos sobre la tecnodiversidad, ¿ya? Uh -huh. Entonces, lo que está acá es decirte como
no hay solo un modelo de desarrollo de tecnología occidental masculinizada, que también es lo mismo que pasa en la academia. Y, y hoy día vimos más que nada estéticas digitales, pero, por ejemplo, yo solo como tiré como un petit buche, como a propósito del libro, y puse lección de anatomía, el libro. Y dije, ¿qué pasa aquí con lección de anatomía, con este libro? O sea, con este cuadro tan relevante. Pasa que nos está mostrando el momento, primero, estos hombres blancos que están abriendo el cuerpo y que a lo Foucault hay un nacimiento de la clínica, y ahí es el momento donde los saberes ancestrales son relegados a un segundo plano, etc. Saberes que por lo demás en general eran dominados por el mundo femenino, además, en muchos casos. Entonces, y son relegados. Entonces hay una historicidad, y eso no quiere decir que uno no vaya al remedio, no, al doctor y no se toma un remedio, no que haya que vacunarse, etc. Tiene que ver con entender el momento y el proceso en que eso ocurre y por qué ciertas cuestiones empiezan a quedar afuera. Claro, en el caso de Lección de Anatomía, que es un súper buen ejemplo, ¿no?, de Rembrandt, uno podría decir es de las primeras imágenes donde el tema es la ciencia. Claro. O sea, donde la ciencia es el asunto y donde el cuerpo humano no está representado en un sentido de su dolor o su pasión, que es la cosa católica, cristiana católica, más católica que cristiana, pero católica, sino que está representado como fuente de conocimiento para otros, ¿no? Entonces, la base de la ciencia es que la muerte no es un drama ahí, sino que es ese cuerpo no está hablando de la muerte, sino está hablando del conocimiento. Entonces, es muy interesante justamente Lección de Anatomía porque yo creo que marca un fin de un paradigma religioso, católico, judeo-cristiano, como la imagen a ser representada desde el canon artístico, ¿no? Entonces, Rembrandt tiene otro cuadro pequeñito, que es otra lección de anatomía, que es una operación al cerebro, por ejemplo. Una disección del cerebro, ¿no? Sí. Que es interesante cómo Rembrandt entiende cómo está parado en el momento en que los conocimientos científicos empiezan a ser más relevantes que las creencias religiosas, digamos, ¿no? Y que se tiene libertad de representarlo, ¿no? Sí, y de hecho, bueno, he tenido la semana por distintas cuestiones, conversaciones respecto a este tema de los neuroderechos, que yo creo que es una cortina de humo, porque no existen, básicamente. Son nanotecnologías que, o sea, básicamente el proyecto de ley que hay actualmente evita que me secuestren y me pongan un chip en la cabeza. Como que yo entendía, por lo menos, que eso está libre de aquello. Pero esa reducción del ser humano a el cerebro, a la mente, que nos viene acompañando con la ilustración, y que nos ha costado mucho, de alguna manera, como despercudirnos. Y que también está relacionado con la masculinización, con la ciencia. Yo soy también, por ejemplo, hoy día alguien que participa en estas clases me preguntaba como por literatura, o sea, que hablara sobre el vínculo entre arte y ciencia. Y yo como que pensaba como, es que todo es como arte y ciencia, como que no, como que efectivamente, pues, claro, sé como qué textos más particulares entregarle, pero en realidad empezaba en esta misma, en la obra, y es como, es que siempre está eso, siempre hay una cuestión con la ciencia que es muy relevante en la obra pictórica y en el arte. En el siglo XVII se aparece la ciencia en una relación importante como la que nosotros podemos entender hoy día. Y yo estoy de acuerdo contigo de que tal vez, y así lo creo, digamos, y por ejemplo la Alter Views tiene que ver, Miradas Alteradas tiene que ver con eso, con que yo creo que nosotros estamos en un fin de ciclo histórico que viene desde la época de la Ilustración. Sí, yo pienso exactamente lo mismo. Solamente por un tema ideológico, que también, digamos, pero estamos en un fin de un super ciclo histórico, porque los preceptos de la Ilustración ya no nos sirven para construir comunidad, digamos, y para construir futuro.
y porque también la utopía, creo yo, original de la ilustración, que tiene que ver con la idea de la información y el libro y la enciclopedia como La racionalización, claro, como proyecto civilizatorio, el urbanismo, ya se sí. cumplió y cumplió su etapa, fue canónica, fue hegemónica, pero dejó muchas cosas fuera. Entonces, Mm. todo eso que quedó fuera de esa idea, hoy día reclama participar del mundo, digamos, ¿no? Entonces, aparecen los Sí, feminismos, aparecen todo el tema LGTQB+, sí, aparecen el problemas de las razas, aparece eh, un tema geopolítico donde esta idea de ilustración finalmente también derivó en formas de colonialismo geopolítico, de los que nosotros fuimos bastante víctimas, creo yo, hasta fines de la Guerra Fría. Entonces, había algo oscuro en el proyecto iluminado ilustrado. de Sí, po. ilustración. Y Esa esa paradoja es oscuridad interesante. nosotros la hemos vivido con creces, digamos, ¿no? Y por lo tanto reclamamos, creo yo, de manera fragmentaria que cese ese modelo y ese modelo cultural eurocéntrico, sobre todo, Claro. para que dé paso a probablemente a unas comunidades que en un principio van a ser mucho más fragmentarias, hasta que esas comunidades puedan construir un discurso ya no civilizatorio, porque nosotros hemos pagado muy caro por el discurso Mm, civilizatorio de la ilustración, ¿no? Hemos pagado las mujeres, han pagado los pueblos originarios, claro. ha pagado la naturaleza, Sí, po. esa idea de racionalidad, progreso y patriarcado, ya sabemos cuál es el costo, y entre los muchos costos que tiene, uno de ellos es, por ejemplo, que tal vez eh, el cambio climático sea, por ejemplo, irreversible. Entonces, Claro. yo no sé si eso es real o no, no sé cuán irreversible es, para mucha gente es una realidad inminente, para otros no, para otros tienen dudas, sin embargo, uno puede saber que nosotros no podemos seguir viviendo en la idea de una productividad y un consumo sin fin, Sin fin. como si el planeta fuera sin fin, como si todo fuera sin fin, digamos. O sea, Claro. que tenemos que ir hacia nociones de sustentabilidad y de un ecosistema donde nosotros somos parte del ecosistema y no somos los que atornillan al revés del ecosistema. Yo creo que es algo que marca el fin de esa noción eh, de la ilustración, digamos, ¿no? Y todo su Sí, proyecto enciclopédico, universalista, eurocéntrico, blanco, masculino, etcétera. etcétera, y que Sí. nosotros vivimos sus últimos estertores y la historia se demora en terminar, pero se empieza a terminar también, Sí. ¿no? Y probablemente la pandemia va a acelerar ese fin, porque Eh, la pandemia produce muchos efectos psicológicos, sociales, económicos. bueno, la pandemia hizo que, o sea, dio de alguna manera una oportunidad, generó un espacio de cambios de rutina que ya eso al Sí, menos desordena, remueve. Y sí, o sea, además lo primero que hizo la pandemia fue decir, ¿sabes qué? El mundo puede parar. puede parar, claro. Y O bueno, sea, todos andábamos en un loop de hiper correr, de sí, hiper hacer, de hiper juntarnos, de hiper completamente para afuera, yo me incluyo, y de repente viene este recogimiento que te lo puedes tomar de muchas maneras, pero que sin duda te obliga a un proceso de introspección, sí, porque estás encerrado en tu casa, digamos, ¿no? Como, porque tienes miedo a la muerte, porque tienes miedo a la muerte de las personas que quieres y de las personas que están cerca tuyo, por cosas muy simples y atávicas, digamos, viene un no, proceso muy fuerte de introspección, ¿no? sí. Bueno, un poco este chino Dung Hui básicamente habla de eso, habla como de nuestra relación con la naturaleza, de los distintos modelos de desarrollo de la tecnología, de las diversidades de tecnología y de la necesidad también de mirar esos otros saberes y de cómo vamos eventualmente a convivir con ellos. Tú dijiste una cuestión que me parece súper interesante porque tu trabajo está bien ligado al pensamiento lacaniano. Eh,
que a mí me gusta mucho, además, muchos años en terapia lacaniana, además. Entonces, cuando dices tú como que en algún minuto todo ello que quedó fuera regresa, claro, eso es como muy psicoanalítico de alguna manera, ¿cierto? Es como Sí, totalmente. sí, un pensamiento es como una manera muy psicoanalítica y también hablas de códigos, de necesidades de búsqueda de nuevos códigos de lenguaje, que es como Sí. un poco lo que uno va pasando. A mí un amigo siempre me muestra de un disco de los 70, que no recuerdo de quién es el disco, pero sí la imagen, y me gusta mucho, o sea, porque es muy potente, porque es una mujer de población muy pobre, qué sé yo, gritando, pero es una fotografía. Entonces es un grito silencioso, pero gritando. Es como, igual Ujú, yo escucho su grito. ujú. Entonces me gustaría saber que tú nos vayas contando cómo ha sido esa búsqueda de nuevos códigos de lenguaje. Sí. Bueno, ha tenido que ver con la necesidad autoral, subjetiva, de la que no puedo dar tanta cuenta en términos conscientes, Mm, tiene una pulsión inconsciente también, de informarme. Es interesante tal vez en los términos que lo estás planteando, porque a mí me pasa que cuando tomo un asunto me informo mm, y consumo mucha información, pero no para saber, como podría haber sido en un modelo clásico, enciclopédico, no para construir conocimiento y por lo tanto poder autoral, sino porque el tipo de información que voy consumiendo me va generando un proceso creativo que en vez de resolverse en un discurso racional, se va resolviendo en un proceso psíquico creativo. Entonces, por ejemplo, cuando hice todo el trabajo de Malva, del que tú hablabas, el trabajo sí, con los desclasificados, ese trabajo es terminal. Yo hasta el 2000, en realidad empecé el 2000 con muchos fracasos entre medio de las primeras obras que hice que no me gustaban, con los desclasificados de la CIA sobre Chile. Ese material me llevó a entender elementos, por ejemplo, del trauma en relación al lenguaje, en relación al secreto, por ejemplo, entender, por ejemplo, en el paralelo que estás haciendo, en el psicoanálisis nada puede ser más tóxico para la psiquis que un secreto, ¿no? El secreto es un mandato de algo que no tiene lenguaje y que finalmente la psiquis va como consumiéndose, ¿no? Se queda como, no se desarrolla, no genera creatividad cuando está orientada económicamente a tapar un secreto, ¿no? Que eso es básicamente el trauma, algo inconfesable, algo que no tiene lenguaje, y los archivos de inteligencia tenían mucho de eso también, y de hecho en su propia materialidad estaban tachados, y por lo tanto ahí estaba la mancha y la evidencia visual, física, de lo que es un secreto, en términos ya no psicoanalíticos, pero sí probablemente psicosociales, ¿no? Y esa información yo la fui estudiando y la fui revisando, siguiendo su naturaleza, por ejemplo, que no respetaba soberanías, porque en realidad se referían a grandes lineamientos políticos sobre una región completa como América Latina, y por lo tanto empezabas a leer un documento que era de Chile, pero finalmente ese documento hablaba de Argentina y también hablaba de otros lugares de América Latina. Y entonces, disponiéndome a entender esa información de manera obligatoria, de alguna manera performática, creo yo, femenina también, en que iba como inoculando esto producía en mí unas pequeñas crisis psicológicas, emocionales, creativas, ¿no? Y esas crisis daban lugar a un cuerpo de obra que se fue desarrollando desde el 2011 hasta, de manera más eficiente, del 2011 hasta
hasta el 2016, y Malva es la conclusión de ese proceso de investigación, creación, materialización y absorción de un conocimiento, comprensión de generar un conocimiento a partir de información, ¿no? Sí. En otro sentido, también yo abandoné, por ejemplo, la pintura, porque la pintura no era el medio técnico, tecnológico para esos archivos, para esos materiales, para esa información, para esa época, ¿sí? Y por lo tanto no me sirvió y tuve que, a partir de estos colapsos creativos, imaginar otras tecnologías y otras materialidades de las que no sabía nada tampoco. Entonces, por lo tanto, tuve que inventarlas, ¿no? Ponerlas a prueba, ver qué pasaba con ellas. Y entonces es interesante, creo yo, que cuando te dispones a saber algo como proceso autoral, y yo lo siento como algo físico femenino, digamos, ¿no? Las mujeres tenemos la capacidad como de abrirnos a las cosas y permitir que las cosas nos afecten. Creo que eso es femenino, pues, lo pueden tener algunos hombres también, pero creo que las mujeres lo tenemos con más facilidad. Y eso genera en uno todo un movimiento que va del mundo hacia adentro y de dentro hacia afuera, ¿no? Siendo el cuerpo psíquico, el cuerpo somático, digamos, el que elabora todo esto, ¿no? Y creo yo que en ese sentido la obra pasa a ser una especie de extensión del cuerpo también, ¿no? Hasta que se separa, pum, de repente se separa de ti, ya no es parte tuya, pero hay un momento en que es parte de ti también, ¿no? Entonces a mí lo que me parece interesante, y lo veo como en mis alumnos, por ejemplo, pero también lo veo en mi hijo, por ejemplo, en su proceso de conocimiento como una persona que está todavía en el colegio, que yo creo que nosotros tenemos disponible mucha información y cualquiera de nosotros puede disponerse a tratar de entender y seguir el hilo de algo. Basta dedicarle mucho tiempo y empeño, digamos, ¿no? Y es porque todo está ahí. El punto está en cuándo, la pregunta es cuándo eso se transforma en conocimiento, ¿no? Conocimiento subjetivo y luego conocimiento social. O conocimiento social y luego subjetivo, no sé, ahí hay un movimiento entre el yo y lo colectivo que también me parece muy abierto, ¿no? Yo creo que todo esto que te estoy diciendo es lo que ya no permite pensar en términos enciclopédicos, ilustrativos, porque nuestros procesos son otros. Es que yo creo que cuando dijiste una palabra... Ay, como un eco. Dijiste una palabra que para mí es clave, que fue como cómo nos afecta. Nos afectamos. Bueno, hay todas las corrientes teóricas respecto a esto, los nuevos materialismos, etcétera, y que están muy ligadas a cómo nos afectamos uno a otro, pero no solamente ya como seres humanos, sino como también con lo no humano, con lo material. Porque finalmente esa relación que tú tuviste con esos materiales, con esos archivos, fue una generación de conocimientos que hubiese sido distinta si no hubiese sido Volus Pajarpa, sino que hubiese sido, no sé, Juanita Los Palotes, qué sé yo. Y eso es esa capacidad de afectarnos, de agenciarnos, como tú agenciaste a esos archivos te agenciaron a ti también. Totalmente. Totalmente. Entonces, lo que yo, a propósito de la expo del Malva, me parece súper interesante, que a veces se dice como con mucha, en el mundo como de la teoría de la arte o qué sé yo, uno siempre lo escucha como con cierta facilidad, como esto, bueno, se exhibe el proceso de ficcionalización de tal cosa, etcétera. Pero hay un trabajo en mostrar los trucos de la construcción, que no es tan sencillo de hacer, es mostrar ese truco, ese momento. Y para eso tú tienes que dejarte afectar por aquello. Hay una cosa que también a mí me gusta mucho, que tiene que ver también con una mirada fenomenológica. Tú lo hablas como estos colapsos creativos, como que también hay cuestiones de la realidad, de tu proceso creativo, que simplemente escapan a lo que tú en este momento me puedes comunicar. O sea, que son
que están más allá de eso, que son Y que tiene momentos que ver de con lo que tú estabas diciendo al principio, enredo. ¿no? Cuando hay algo que va a cambiar y cuando está fuera de las convenciones canónicas de cualquier especie, políticas, culturales, académicas, intelectuales, artísticas, cuando estás fuera, cuando te pones fuera de esas convenciones, eh, estás obligado a inventar lenguaje. Ahora, yo te Porque quiero llevar a un tema... Porque, para Dale, dale, terminar, perdón. Sí. con tu pregunta por Lacan, tal vez a mí hay dos cosas de Lacan que me gustan muchísimo. Probablemente no me gusta todo, pero hay dos cosas que la encuentro fundamentales. La primera, y que la digo siempre y lo cito siempre, es la conciencia del poder en uno, ¿no? Si quieres un amo, lo tendrás. Tendrás. Sí. O sea, es uno el que otorga poder en el otro. Si uno no otorga ese poder no existe en uno. Por lo tanto, es muy sencillo desarticularlo, ¿no? Y eso es muy interesante. Por supuesto que estamos hablando desde un lugar de privilegio, está lleno de personas que no pueden hacer eso por circunstancias de la vida y eso también es así, digamos. Está lleno de personas que viven la violencia del amo y muy difícilmente pueden decir, ¿sabes qué? No te reconozco como amo. O sea, están viviendo directamente la violencia. Exacto. Yo creo que es una frase muy interesante y es muy interesante esa frase para las mujeres. Porque yo creo que las mujeres tenemos que empezar a formar un pensamiento autónomo y por lo tanto todos los mansplaining y toda esta cosa como del hombre diciéndole a la mujer qué es lo que hace, cómo lo hace, si lo hace bien, si lo hace mal, si le gustó, es algo que de lo que nosotros tenemos que muy conscientemente hacer el ejercicio permanente de sacarnos eso de encima, porque ya sabemos de qué se trata, ¿no? Y La tenemos que segunda pasar frase. 10 pueblos no escuchando esto, porque, y esto lo dice mi hijo, tenemos todo el derecho a pasarnos los 10 pueblos para después, en un tiempo histórico de 2 generaciones más, tal vez encontrar un equilibrio, ¿no? Pero como hemos vivido muchos siglos de opresión, el derecho a pasarnos 10 pueblos lo tenemos conquistado, digamos. O sea, como que nadie reclame que nos pasamos 10 pueblos en nuestra necesidad de autonomía y de poner a raya al machito que quiere enjuiciar lo que haces bien o mal, si le gustó, si no le gustó. O sea, Sí, pues. No, y con suerte nos hemos pasado un quédense paradero, con callados un suerte. ratito, aprendan y veamos después si consiguen el derecho a tal vez opinar algo sobre lo que una mujer hace, digamos, ¿no? Como sean un poco más delicados con ustedes mismos, ¿no? Porque están en tela de juicio y están en una tela de juicio severa, creo yo. Y lo otro que me gusta mucho de Lacan es su concepto del real, ¿no? O sea, básicamente el real es aquello que no tiene lenguaje y eso es muy interesante para el arte. Entonces, y no estoy hablando de un arte realista, para nada, entonces no estoy hablando de códigos de Q, digamos, No. estoy hablando de un arte que tiene que lidiar con el real, con aquello que no tiene enunciación, que no tiene imagen, que no tiene representación y que uno está ahí. Y yo creo que ese es un lugar ético del arte y del artista, ¿no? Ese es un lugar incómodo, es ripioso, es difícil, pero es un lugar extremadamente atractivo, donde uno puede operar no solo para sí mismo, sino para los demás, ¿no? Sí. Como lidiar con esto que tú empezaste a decir. Pasan tantas cosas en este momento, cómo lo pensamos, cómo lo representamos, cómo lo nombramos. Bueno, esos son no solamente procesos intelectuales, sino que yo creo que muy fuertemente son procesos creativos. Es muy Bueno, importante el lugar de la creatividad en eso. yo creo que efectivamente a eso apunta Sergio Rojas cuando habla como en el momento de la catástrofe, en el momento del epílogo, el rol y la importancia que tiene el arte. Sí. Porque efectivamente es el momento en que hay que buscar nuevos lenguajes, en que hay que inventar, hay que crear, hay que imaginar. Sí, eso es muy interesante vivir eso, ¿no? Como es muy interesante ponerse en ese lugar porque
porque ahí tienes que disponerte a eso, tienes que disponerte a lo que no sabes, tienes que disponerte a lo que no manejas, tienes que disponerte al riesgo. Haces algo, no sabes qué va a pasar con eso. Eso es muy interesante en los procesos artísticos, digamos, ¿no? Como es súper interesante cuando estás haciendo algo que realmente no sabes de qué se trata, no sabes si es bueno o malo, porque no está dentro de los cánones, ¿no? Ahora cuando recién había empezado la pandemia, un curador brasileño, que es Tiago de Abreu Pinto, hizo un ejercicio de obra que después se fue transformando en un ejercicio gigantesco que terminó involucrando 300 artistas, 3 países, 70 ciudades, pero empezó en Chile y era súper interesante la sensación que uno tenía como de, estoy haciendo algo que no tengo la menor idea de qué se trata. Es O sea, genial. me siento como ese dolor de guata de cuando uno está arriesgando algo que no sabe qué es lo que está arriesgando tampoco, ¿no? Está arriesgando las certezas, ¿no? Las formas conocidas, los juicios preconcebidos. Y a mí me parece ese lugar que es vertiginoso, a mí me parece un lugar muy atractivo para vivirlo, ¿no? Sí, Como, pues, y creo que para ese es el vivir. lugar de la creatividad. Y yo también me gustó mucho lo que dijiste, además, como a propósito de la ética del artista y de colocarse en ese lugar, me parece sumamente relevante. Muchas veces cuando uno es cercano a estos temas, claro, está toda esta idea como, o sea, efectivamente, el arte está sumido en un mundo de comercio, de especulación, etcétera, y parece distante, lejano, y que la gente no sé qué, que no se democratiza, que acá y allá, y uno le dice, no, pero es que tiene una importancia. Lo que pasa es que, bueno, hay que también tratar de abrirse a esa importancia, porque también digamos que no hay ningún incentivo, así como para decirlo ya economicistamente, o ningún espacio o ningún lugar de reflexión que nos lleve hacia el arte. Al revés, está todo más bien alejándonos y llevándonos a una idea de imagen que es otra cosa, que va en otro camino. Te quería preguntar sobre la idea de trauma en particular, porque esa otra cuestión que tú trabajas mucho, y llevarlo a la idea de las imágenes digitales, ¿ya? Hay dos autoras que a mí me gustan mucho, que se llaman Tiziana Terranova y Luciana Parisi, que hablan tienen un texto particular sobre este tema, y sobre la imagen digital, la potencia de la imagen digital, porque tiene una potencia particular, ¿cierto? El cableado, toda la cuestión, el Robotech, no sé, todo eso. Y a propósito también de los videojuegos. Entonces, tienen una frase que te voy a leer una parte. Dice, los videojuegos, por otro lado, a propósito de las películas tipo Jurassic Park, explotan los enclaves claustrofóbicos de los espacios domésticos, como las salas de estar y dormitorios, confiando en el lazo íntimo entre ojos, oídos y manos para secuestrar a los jugadores en la realidad virtual. Las imágenes digitales evitan a Edipo, no necesitan recurrir a narraciones de trauma, pérdida y muerte para capturar nuestros cuerpos. Es decir, y eso lo ligo inmediatamente con otro ejemplo que dan, que son como estas posibilidades de figuras de estrellas pop que son virtuales, o sea, que no existen, no son seres humanos. Entonces, tú ni siquiera, no sé, se te muere tu ídolo igual, te da una lagrimita, algo, aquí ni siquiera hay posibilidad de la pérdida. Y ahí te quitan el cuerpo, ¿cierto? O sea, si Freud algo vio es entremedio entre lo físico y como el diagnóstico médico es como ese espacio psíquico. Y acá ya no hay. ¿Qué queda? ¿Queda solo espacio psíquico? Si no hay cuerpo, ¿qué hay? ¿Qué queda? Sí, voy a especular la respuesta porque no la tengo. Sí, bueno. Creo que es difícil el cruce, pero creo que es súper interesante especularla de alguna manera, ¿no? Sabiendo que efectivamente el trauma es algo que ocurre y que queda alojado en el cuerpo, ¿no? Y que, o sea, por algo Freud inventa el psicoanálisis a partir de el malestar de las mujeres que luego son llamados de histéricas, Sí, ¿no? las histéricas, claro. Tampoco es casual de que haya 1.500 mujeres no clasificables teniendo convulsiones en un hospital psiquiátrico
en París está directamente asociado al problema de las mujeres a fines del siglo XIX, que viven vidas absolutamente opresivas en términos sociales, económicos, educativos, corporales, sexuales. O sea, realmente lo que están viviendo las mujeres en ese momento es un infierno, ¿no? Entonces, las histéricas son, de alguna manera, ponen el cuerpo y escenifican ese infierno colectivamente, ¿no? Y claro, Freud, al tomar contacto con eso, funda el psicoanálisis a partir de la observación de la histérica, donde básicamente la histérica es un sujeto que tiene un enorme malestar reprimido, para el que no tiene palabras, ¿sí? Porque no tiene lenguaje para poder referirse a ese malestar que la hace convulsionarse y gritar y tener síntomas. Y lo que hace es que esa narrativa de ese malestar, que generalmente está asociado a violencia y muchas veces a violencias sexuales, se transforman en síntomas físicos, ¿no? Pero ahí lo físico no es materia, sino que lo físico es una relación entre lo psíquico y lo físico, ¿no? Que eso es lo somático, ¿no? Entonces lo somático es esa extraña materia, cuerpo, psiquis, que es una cosa entre medio de las dos cosas, ¿no? Ahora, pensando en lo que me leíste del mundo virtual, que me parece súper interesante, la manera en que el cuerpo queda suspendido, pero no quedan suspendidos los sentidos, ¿no? Porque claro. son los sentidos los que están hiperactivados, ¿no? Mientras que el cuerpo está completamente... Pero lo que desaparece en su lógica es el otro. Claro. Están mis sentimientos, por ejemplo, ella se pregunta, bueno, ¿cómo se va a relacionar alguien con su estrella pop que no existe en realidad? ¿Qué va a sentir? ¿Va a sentir lo mismo que uno sentía de adolescente o no? ¿Qué sé yo? Eso está, no va a sentir el miedo de la pérdida, qué sé yo, pero el otro desaparece en este juego. Esa como regla básica de ficción-realidad desaparece. Sí, es curioso, porque, por ejemplo, cuando Rembrandt pintó la Ronda Nocturna, ¿ya? fue tal el impacto de ese cuadro en Ámsterdam en 1650 o 40 y algo, que la gente hacía colas para ir a verlo. Porque probablemente era lo más parecido al efecto de las primeras películas de cine. Probablemente era muy parecido a los efectos virtuales más complejos que podemos tener hoy día. ¿Sí? Es una linda analogía a eso, a propósito además de todo el análisis que se hace de la cultura visual holandesa. Claro, o sea, como muy fue un analogía. fenómeno en la ciudad, ¿no? Fue un fenómeno de masas, a eso me refiero. También cuando se abre la Capilla Sixtina, también fue como un wow, ¿qué es esto? Digamos, ¿no? O cuando Miguel Ángel termina el David y al David lo pasan por Florencia y hasta llevarlo al lugar de origen, también las mujeres salían a los balcones, dice Vasari, se desmayaban por la belleza. O sea, también había algo del fenómeno pop histérico, en el sentido de esta conmoción. De esta, claro, con algo que no existe. O sea, claro. Conmoción perceptual, sensorial, ¿no? Ahora, probablemente las diferencias son que esos elementos pervivieron más allá de su efecto en ese presente y en esa conmoción y pervivieron porque algo había ahí de conocimientos que hizo que otros pudieran acceder a eso no solamente en la conmoción pop del momento, digamos, ¿no? Y yo creo que tal vez lo que lo distingue de lo que estás pensando con respecto a lo que me leíste, tiene que ver con que hay una potencia del mundo digital y su potencia es la rapidez con la que circula, la rapidez con la que es consumida y la rapidez con la que termina también, ¿no? Es como una experiencia que se consume y... Sí, sí, Ahora, por ejemplo, yo estoy haciendo una obra que tiene que ver con el estallido social en distintos niveles.
Y dentro de los distintos análisis que estamos haciendo, porque son varios como colaboradores, una aula con otras personas, pienso que hasta qué punto, por ejemplo, la configuración psíquica de la primera línea, que no existía, no viene de la experiencia de los juegos digitales. No, totalmente. De hecho, viene, o sea, Y esa digitales, capacidad de organizarse y de establecer roles, por ejemplo, sí, hasta qué punto, y los punteros láser, por ejemplo, sí, que son lo replica, un efecto estético, básicamente, o sea, aparte de derribar un par de drones y tal vez molestar un par de helicópteros, tampoco tienen una... No, pues un efecto... Con mucho más su efecto estético sobre la escena, ¿no? La escena de lucha, que su eficiencia, ¿no? Como su eficiencia de violencia. En general, toda esa puesta en escena del estallido es muy interesante, porque, claro, por un lado está eso que tú dices, o sea, hay una réplica del juego de video, o sea, y aparte que estos juegos tienen esta cualidad que tú, además, tú puedes ser cualquier persona, puede ser cualquiera, puede ser un hombre, una mujer, un hombre-mujer, no sé qué. Puede ser el terrorista puede ser el terrorista, exactamente, puede ser un ladrón. Sí. Y eso te hace ladrón, no sé, es como, etcétera. Y por otro lado, también, y yo que estaba muy cerca del lugar, tenía todo un mundo masculinizado muy fordista, sí. Donde trabajaba muy fordistamente, entonces tenía como lógicas muy neoliberales, y tenía lógicas también muy del capitalismo, del primer capitalismo. Entonces, y eso también tenía como un cruce de género muy interesante. Sí. Claro, entonces lo que esta autora, y yo creo que es una pregunta que queda para abierta nomás, porque es como, finalmente lo que dicen, que como se pierde esta gasa de esta línea, el otro desaparece, como, bueno, si lo mato, lo transformo, lo no sé qué, etcétera, ese pedazo de neurosis necesaria para convivir. ¿Qué pasa con las identidades? Y ahí también le hacen le pinchan la oreja al mundo feminista, le dice, bueno, ¿qué es el tipo? Porque, por ejemplo, hay mucha literatura en los años 60 sobre la representación de la mujer en el cine, etcétera, pero ¿cómo está siendo representada la mujer en estos juegos de video? Donde digamos que además es, al igual que el cine, es un mundo muy masculinizado.